Buenos días. Estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca de un tema trascendental dentro de lo que es la doctrina cristiana, como lo es el de los espíritus inmundos o demonios que normalmente Satanás suele enviar para controlar y destruir a la Iglesia de Jesucristo. Particularmente en este estudio vamos a hablar de uno de esos demonios o espíritus inmundos, y es el espíritu inmundo de Jezabel. Independencia, manipulación y control caracterizan a este espíritu. Para conocer al espíritu de Jezabel debemos comprender el origen de este personaje bíblico. La primera mención de este nombre en la Biblia la hallamos en la rebelde y manipuladora esposa del rey Acab en el libro Primero de Reyes, es decir, en Primera de Reyes. Este video va a aparecer publicado en mi blog, que es un blog cristiano, cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video en el Zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. En Efesios 6:12 el apóstol Pablo nos escribe: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que Pablo quiere decirnos aquí, en este pasaje, es que nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, sino contra demonios, es decir, contra seres espirituales malignos que responden a Satanás, y que Pablo divide en 4 categorías: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No vamos a describir aquí cada categoría de demonio porque no es el objeto del presente estudio. Tengamos en cuenta, eso sí, que los más poderosos son los principados y que son los que Pablo menciona en primer lugar. Pablo habla acerca de una lucha, y de que esa lucha no es contra carne y sangre, es decir, contra cosas físicas, sino contra seres espirituales malignos que responden a Satanás, y esto es lo que se conoce con el nombre de guerra espiritual. Y en esta guerra Satanás usa su ejército de demonios para enviarlos básicamente contra 3 cosas: contra personas, tanto a nivel individual como a nivel familiar. Aquí los demonios oprimen y atormentan personas. Contra la iglesia como cuerpo. Aquí los demonios son enviados por Satanás para destruir a la iglesia en general y a alguna iglesia local en particular, y contra algún territorio o zona geográfica. Aquí los demonios son enviados no contra personas ni contra la iglesia, sino que son enviados para controlar una determinada zona geográfica o territorio. Ejemplos de demonios que Satanás envía contra cada nivel. Tenemos demonios enviados contra personas: alcoholismo, tabaquismo, adicción al juego, adicción a las drogas, en general todo tipo de adicciones, lujuria, avaricia, etc., porque hay más. Demonios enviados contra la iglesia: crítica, acusación, murmuración, falta de perdón, enjuiciamiento, falsa doctrina, que son los clásicos, ¿no?, etc., porque también hay más. Y demonios enviados para controlar un territorio: narcotráfico, aborto, violencia, etc., porque también hay muchísimos más. Hay demonios que Satanás envía contra una persona y también para controlar un territorio: por ejemplo, alcoholismo, tabaquismo, lujuria, aborto, etc. Satanás puede enviar, por ejemplo, un demonio de lujuria y adulterio contra una persona o un grupo familiar, y también puede asignar este mismo tipo de demonio para controlar un territorio o área geográfica, por ejemplo, donde predominan los prostíbulos. Aquí la guerra espiritual debe librarse tanto a nivel personal como a nivel territorial. Los que son particularmente especiales son los espíritus inmundos o demonios que Satanás envía para destruir a la iglesia. El objetivo de estos demonios no es controlar ni destruir una persona o controlar un determinado territorio o zona geográfica, sino que el objetivo de estos demonios es controlar y destruir a la iglesia en general, como cuerpo de Cristo, y a alguna iglesia en particular. Por ejemplo, espíritus inmundos de murmuración, acusación, falta de perdón o falsa doctrina, si bien terminan controlando el comportamiento de sus miembros, están desencadenados a priori en contra de la iglesia y no contra las personas. La guerra de Satanás aquí es contra la iglesia.
Los demonios o espíritus inmundos que normalmente Satanás envía para destruir a la iglesia son espíritu inmundo de crítica y acusación, murmuración, falta de perdón, enjuiciamiento, el de Jezabel, Absalón, estupor y letargo, religiosidad, legalismo, confusión babilónica, error religioso, falsas doctrinas, el espíritu inmundo del fariseo, el espíritu inmundo de Grecia, el espíritu inmundo de Madián, el espíritu inmundo de avaricia, también llamado Mamón, y el espíritu inmundo de Nabucodonosor. De todos estos espíritus inmundos o demonios que hemos mencionado, el presente estudio se centrará en el espíritu inmundo de Jezabel. En el libro primero de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 31, podemos leer: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Jezabel era oriunda de Sidón, que era la capital de Fenicia, la cuna del culto a Baal. Este dios tomaba distintos nombres en diversas localidades y junto a él se veían otros dioses menores, entre los que se destacan Dagón y Astoret, mencionados también en la Biblia. El culto a Astoret, por ejemplo, incluía todo tipo de prostitución y depravación sexual, así como también los sacrificios humanos. Y Jezabel fue criada bajo esta cultura idolátrica, por lo que llevaba arraigado este espíritu de falsedad, engaño, lujuria, etc. El nombre Jezabel significa sin cohabitar, es decir, rehúsa habitar con alguien, exactamente lo contrario de lo que expresa la palabra de Dios, por ejemplo en Salmos, un pasaje muy conocido que es el de Salmo 133, versículo 1, donde podemos leer: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, y agreguemos cohabitar, los hermanos juntos en armonía. Este espíritu, aunque no es exclusivo en mujeres, predomina y es atraído por el género femenino, debido a su habilidad de manipular sin el uso de la fuerza. Especialmente ataca a mujeres que están amargadas con los hombres porque han sido desechadas, abandonadas o abusadas por estos. Operan aquellos que por su inseguridad, celos y vanidad desean controlar a otros, y es evidente en aquellas mujeres que humillan públicamente a sus esposos y los tratan de controlar y manipular en forma continua. La Escritura nos dice que el rey Acab fue manipulado y controlado por falsos espíritus proféticos que siempre hablaban de éxito y cosas buenas. Acab rehusaba escuchar la voz profética de Dios por parte de Elías y Miqueas, que por lo general eran mensajes de corrección y de disciplina. En Segunda de Crónicas, en el libro segundo de Crónicas, podemos leer el siguiente diálogo entre el rey Acab, que era el rey del reino del norte, o también llamado Israel, con capital en Samaria, y el rey Josafat, que era rey del reino del sur, o también llamado Judá, con capital en Jerusalén. En Segunda de Crónicas 18, 4 al 7 podemos leer: además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey.
Las que siguen son señales de que este espíritu inmundo de Jezabel se encuentra activo, se encuentra trabajando dentro de una iglesia local. Aunque no es exclusivo en mujeres, predomina y es atraído por el género femenino debido a su habilidad de manipular sin el uso de la fuerza. De la misma forma que la Jezabel bíblica manipuló a su esposo, el rey Acab, este espíritu impulsará a las mujeres que controle, a manipular y controlar a los ministerios masculinos que detenten la autoridad dentro de la congregación. La corona del rey Acab, a quien controlaba su esposa Jezabel, representaba la autoridad. En 1 Reyes 19.1 podemos leer: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Aquí podemos ver en este pasaje la manera más que sumisa en la que el rey Acab anoticia a su esposa Jezabel, rinde un informe y da cuenta de todo lo acontecido. En 1 Reyes 21.25 podemos leer: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. En este pasaje, la expresión incitada es equiparable a manipulaba, debido a que Jezabel manipulaba al rey Acab. Por todo lo anterior, quienes son controlados por el espíritu de Jezabel, por lo general rehúsan someterse a otros ministerios. El espíritu inmundo de Jezabel también es un espíritu que infunde miedo. En 1 Reyes 19, 2-3 podemos leer: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Podemos ver en el pasaje anterior cómo esta amenaza de Jezabel infundió un temor sobre Elías, que huyó para salvar su vida, dicen las Escrituras. Quienes son controlados por este espíritu inmundo de Jezabel se autodenominan profetas. Para el caso de las mujeres, se autodenominan profetisas. En Apocalipsis 2.20 podemos leer: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Debe tenerse cuidado cuando una mujer, aunque funcione proféticamente, insista en reconocimiento mientras ignora y manipula el liderazgo masculino de la iglesia y se autodenomina a sí misma profetisa. El espíritu de Jezabel odia la humildad y rehúsa someterse a otros ministerios. El espíritu inmundo de Jezabel odia a los profetas de Dios. En 1 Reyes 18.4 podemos leer: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. En 1 Reyes 18.13 también podemos leer: ¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? El espíritu inmundo de Jezabel es un espíritu de falsa profecía que engendra muchos hijos espirituales y que intenta poner al pueblo en contra del mensaje profético de Dios. En 1 Reyes 18:19 podemos leer: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel.
Podemos ver en este pasaje que acabamos de leer que los profetas de Baal eran 450 profetas y los profetas de Asera eran 400. Y esto sustenta lo que acabamos de decir, de que el espíritu inmundo de Jezabel es un espíritu inmundo de falsa profecía que engendra muchos hijos espirituales. Para el caso, había engendrado 450 más 400, 850 profetas falsos. El espíritu inmundo de Jezabel levanta falso testimonio, calumnia y miente para acusar, matar y despojar a quien se cruce en su camino. En Primera de Reyes, capítulo 21, del versículo 1 al 16, podemos leer que el rey Acab quiso comprar una viña que estaba cercana a su casa, a un hombre llamado Nabot. El rey le ofreció una viña mejor que la suya, o en su defecto su precio equivalente en dinero. Pero este hombre, Nabot, rechazó la oferta del rey, quien se entristeció mucho, dicen las escrituras. Jezabel, que notó la tristeza de su esposo el rey Acab, indagó al rey, quien le contó cómo había querido comprar la viña de este hombre Nabot, y este se había negado a vendérsela. Jezabel urdió un plan enviando cartas, cuentan estos pasajes, enviando cartas a los ancianos y principales del pueblo para acusar injustamente, con mentiras, a Nabot, mediante 2 testigos falsos, de haber blasfemado el nombre de Dios, lo cual, obviamente, en la ley de Moisés se pagaba con la muerte por lapidación. Eliminado Nabot de su camino, Jezabel incitó al rey a tomar su viña. En Primera Reyes 21:15 podemos leer: cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Podemos ensayar ahora lo que podía ser un modelo de oración en contra de este espíritu inmundo de Jezabel. Y que puede ser el siguiente: Señor Jesucristo, con la autoridad que hay en tu nombre y con el poder que hay en tu sangre, atamos, reprendemos, echamos fuera, desalojamos a los lugares secos y vacíos en el nombre de Jesús, al espíritu inmundo de Jezabel y a todo espíritu inmundo que viene con él: insujeción, rebelión, soberbia, independencia, mentira, calumnia, homicidio, manipulación y control. Atamos al espíritu de Jezabel y a todos los demonios que vienen tras él, y desatamos al Espíritu Santo y un espíritu de unidad, humildad y sujeción sobre nuestra iglesia. Rompemos, quebrantamos, despedazamos, arruinamos, conquistamos, saqueamos y dejamos inhabitada y convertimos en anatema la fortaleza de Jezabel y distribuimos sus bienes. ¿Qué significa convertir en anatema? Expresión que hemos utilizado en el modelo de oración que hemos propuesto. Convertir en anatema significa consagrar para Dios el lugar donde existía la fortaleza destruida, para que nada más contrario a Dios pueda ser construido, levantado, edificado y erigido por Satanás en ese lugar. Esta idea o principio está basado en Josué 6:26, donde podemos leer: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó, que era precisamente una fortaleza, sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas.
Bueno, llegamos al final de este estudio bajo la forma de video. Espero que les haya gustado y que sea de bendición para todos aquellos que lo terminen viendo. Y me despido hasta el próximo estudio, seguramente también bajo la forma de video. Dios los bendiga. Amén.